Hola a todos. Pues vamos a empezar con nuestro nuevo tema. Ya vimos proporción directa, ahora nos toca ver proporcionalidad inversa. Vamos a analizar esto de dos maneras diferentes. Ya ustedes verán cuál es la más práctica, aunque en algunas clases lo vamos a ver con un método y en otra con el otro método. Entonces, cuando habíamos analizado la proporción directa, habíamos determinado que, por ejemplo, si uno de nuestros valores se llegara a multiplicar por 2, pues el valor de la otra columna también se multiplica por 2. Esto hablando de proporción directa. Pero hay ciertas situaciones en las que no funciona así, sino que funciona justamente a la inversa. Por eso es una proporcionalidad inversa. Tenemos este ejemplo, esta tabla. Muchas veces es un poco de lógica lo que necesitamos para saber si es directa o no. Tenemos este ejemplo. Imaginemos que tenemos una obra en construcción. Por ejemplo, no sé, se va a hacer unos departamentos en un edificio y tenemos 10 trabajadores para usarlos todos los días hasta acabar la obra. Y resulta que se van a necesitar 600 días para acabar dicha construcción, que es muchísimo tiempo, pero no importa. ¿Qué pasaría si en vez de tener 10 trabajadores, tuviera el doble, tuviera 20 trabajadores? Por lógica, si yo dispongo de más gente para hacer el trabajo, aquí tendríamos que pensar, ¿me va a tomar más días o menos días hacer el trabajo? Entonces, aquí la verdad que no hay otra forma de verlo más que con sentido común. Pues si tú tienes más gente trabajando en ese proyecto, pues deben acabar en menos tiempo. Entonces, mientras más gente, menos tiempo. Entonces, este es un ejemplo de proporción inversa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo duplico el número de trabajadores, pues el número de días se va a reducir a la mitad. Igual, ¿qué pasa si divido la cantidad de trabajadores que tengo entre 5? La quinta parte, vamos a usar la quinta parte de los 20 trabajadores que tenemos. 20 entre 5, pues es 4. O sea, estamos hablando de solo tener 4 trabajadores para esta obra. Pues como es proporción inversa, entonces, si aquí fue entre 5, aquí tiene que ser lo contrario. O sea, por 5. Entonces, 300 días por 5 son 1500 días. Entonces, ¿qué pasa si dispongo de 2 trabajadores? 4 entre 2, 2 trabajadores. Pues se duplica el número de días y ya son 3000 días. ¿Qué pasa si vuelvo, que solo trabajé con una persona? Divido entre 2, un solo trabajador. Pues hago lo contrario de entre 2 por 2, que quiere decir que le va a tomar 6000 días hacer el trabajo. ¿Qué pasa si esto lo divido entre 60? 6000 entre 60 nos va a dar 100. O sea, ¿qué pasa si queremos que el trabajo se haga en 100 días? Bueno, pues entonces lo contrario de entre 60 sería por 60. Entonces necesitaría de 60 personas para hacer el trabajo en 100 días. ¿Qué pasa si queremos que el trabajo se haga en la mitad del tiempo? En 50 días. Pues por lógica necesito el doble de gente, 120 personas. ¿Qué pasa si quiero que se haga en la décima parte? O sea, en 5 días, pues necesito 10 veces más gente,
siendo 1200 personas. ¿Qué pasa si quiero que se haga en un solo día? Pues divido entre 5 para que 5 entre 5 me dé 1. Pues multiplico por 5 y necesitaría 6,000 trabajadores para acabar el trabajo en un solo día. Digo, esto es un ejemplo inventado, ¿no? Obviamente no se podría hacer porque hay que considerar cosas como el tiempo que se tarda en secar la mezcla, que hay que dejar que se mantenga ahí la construcción para que endurezca el cemento y todo eso. Entonces son cuestiones que ahorita no vamos a considerar, pero ya así hablando nada más de números de trabajadores y número de días, pues así es como se resolvería una tabla como esta. Esa es una manera de resolver este tipo de tablas. ¿Cuál es la otra manera? Existe una constante de proporción. De hecho, voy a poner algunos de los datos aquí para que vean cómo se resolvería. Entonces, estoy poniendo un dato por cada renglón. Y nosotros vamos a resolverlo. Entonces, manera número 1, aplicamos esto de aquí. Lo voy a hacer con otro color. Manera número 1, pues tú analizas de 600 a 300, ¿qué sucedió? Pues se dividió entre 2, así que esto lo multiplico por 2 y da 20, que si ven, coincide. Por ejemplo, podríamos tener situaciones como que, no sé, para este 4, de 10 a 4, no se me ocurre qué operación hacer para que de este 10 se convierta en un 4. Porque no es como que 10 entre 2 es 5, 10 entre 3 es 3.3. Entonces, no queda. Lo podemos hacer en dos partes. Lo podemos hacer, por ejemplo, entre 5 para que me dé 2 y luego por 2 para que me dé 4. 10 entre 5, 2 por 2 me daría este 4. De este lado, pues tengo que hacer justo lo contrario. Entonces sería por 5 y luego entre 2. Por 5 y luego entre 2. 600 por 5 y luego entre 2 nos da 1500, que si ven coincide con el valor de este lado. Entonces, simplemente es hacer lo contrario de lo que está en la otra columna. Por ejemplo, aquí, 10. ¿Qué le hago para que me dé 60? Pues por 6. Entonces, este va a tener que ser entre 6. Y nos daría 100. Y si ven, coincide. Esta es una manera de resolverlo. La manera más práctica es encontrar la constante de proporción inversa. Es diferente a cómo se hace la proporción directa. ¿Cuál es la constante de proporción inversa? Muy sencillo. Todos los renglones siempre nos tienen que dar multiplicados el mismo resultado. Quiero que vean la primera tabla. Si tú haces la prueba, 10 por 600 va a dar 6,000. 20 por 300 también da 6,000. 4 por 1500 también da 6,000. 2 por 3000 da 6,000. 1 por 6,000 da 6,000. 60 por 100 da 6,000. 120 por 50 da 6,000. 1200 por 5 da 6,000. 6,000 por 1 da 6,000. Entonces, esta tabla, su constante de proporción inversa es 6,000. ¿Cómo pudimos haber sacado ese 6,000? Muy fácil. Tomas tu renglón que estaba completo, los multiplicas. Esto es cuando tú sabes que es proporción inversa. Da 6,000. Y entonces ya sabes que tienes que hacer que cada renglón multiplicado te dé 6,000. ¿Qué número por 300 me da 6,000? Que es la constante que yo estoy buscando. Pues muy fácil.
Divido 6,000 entre 300 para ver de qué número se trataba. Entonces, 6,000 entre 300 da 20. Y si ven, coincidimos. 6,000 entre 4 da 1,500, que coincide con esta tabla de acá. 6,000 entre 2 da 3,000. Volvemos a coincidir. 6,000 entre 6,000 da 1. Coincide. 6,000 entre 60 da 100. Así que está perfecto. 6,000 entre 50 son 120. Así que está, todo va bien. 6,000 entre 5 da 1,200. Y obviamente 6,000 entre 6,000 da 1. Entonces, así es como se hace la proporción inversa. Entonces, tenemos estas dos maneras de hacerlo. Ya sea que renglón a renglón vayas viendo qué sucede, ya sea que multiplique, entonces divida del otro lado, o lo más fácil, consigues la constante de proporción y entonces ya completas los números con puras divisiones. Con esto podemos hacer el trabajo de clase de esta semana.